en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes de entrevista en profundidad, siempre por la radio y también por los estudios de Agricultura TV. Me acompaña, por supuesto, mi partner de todos los días, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Maracine, ¿qué tal? Muy bien, porque hoy día tenemos tremendo invitado y además tremendo tema. Exactamente, además porque seguimos manteniendo el estándar muy arriba de los invitados y ya está con nosotros Harald Beyer, que es profesor de la Universidad Católica, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Educación también. Harald, un verdadero gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tenemos una meta ambiciosa en este programa, que es hacer un diagnóstico de lo que está pasando en materia educacional. Y ahí, en este mes, de hecho, se va a cumplir una efeméride, que son los 10 años de la reforma de la Ley de Inclusión del año 2015, y eso obviamente marcó mucho tiempo la discusión de lo que estaba pasando, pero hoy hemos visto que se han agregado fenómenos, sobre todo después de la pandemia, de ausentismo, de inasistencia, de personas que ya dejan de deserción, dejan el colegio, y también de violencia en los colegios, que es una cuestión bastante profunda y que obviamente tensiona a las comunidades. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en los colegios de Chile, Harald? A ver, yo creo que lo que pasa como país y que indudablemente afecta a los colegios es que no tenemos un proyecto para la educación escolar. No tenemos un proyecto ni en la educación básica que sea consistente, coherente, y tampoco en la educación media, que es tal vez donde más graves son los problemas de violencia y convivencia. Si uno pregunta, bueno, ¿qué queremos lograr con nuestra educación? Y uno pregunta a los líderes de opinión y no hay una respuesta clara, digamos, ¿no es cierto? Queremos mejorar en las pruebas internacionales, queremos reducir, por así decirlo, las brechas de aprendizaje, queremos hacerlo todo, cuáles son nuestras estrategias para eso. El debate, creo yo, que se ha empobrecido y partió en ese momento, porque la ley de inclusión se vino a dictar para resolver supuestamente los problemas de segregación que tenía el país. Ese era como el leitmotiv principal. Y cuando uno mira los resultados 10 años después, nada de eso cambió, digamos. Entonces la segregación que existía probablemente tenía otras causas. Y mientras tanto, entonces se ha ido desdibujando lo que queremos lograr para nuestros niños y tenemos datos que son preocupantes. Ustedes mencionaban algunos de ausentismo. A mí, por ejemplo, el dato que más me preocupa es soledad. En la prueba PISA se preguntan, no solamente no es una prueba de habilidades cognitivas, sino que se le preguntan a los jóvenes de 15 años un montón de y ha subido desde el 2012 hasta la última medición del 2022 la soledad, la sensación de soledad desde el 12% en 2012 hasta un 32% en el 2022. Y todo esto pasa bajo un debate intenso, bastante polarizado, que intenta atacar ciertos problemas y que no logra resolver esos problemas, digamos. Entonces, mientras tanto, se nos están colando una serie de preocupaciones y de situaciones que tienen mucho que ver con lo que pasa en el aula, mucho que ver con la convivencia al interior de los colegios, y nos olvidamos un poco las últimas décadas, digamos, ¿no es cierto?, los últimos 15 años, los últimos 10 años, si ustedes quieren, nos olvidamos un poco de lo que pasaba al interior de los colegios, y eso es central desde el punto de vista de la política educativa. Una de las reformas de ese periodo que eran interesantes, por ejemplo, para darles una idea de lo perdido que estamos, era elevar las exigencias para la incorporación de profesores a las salas de clase. Hoy día las exigencias efectivas, a pesar de que dictamos esa ley que subió las exigencias que se están pidiendo para ingresar a pedagogía son más bajas que antes que se dictara esa ley. Entonces hay una cierta incoherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que estamos logrando, digamos. Interesante ese punto, Harald, porque cuando uno conversa con distintos expertos, gente del mundo de la educación, te dicen todas las reformas están orientadas a la institucionalidad,
pero poco a lo que pasa en el aula. Directamente la calidad de lo que se enseña, las habilidades entre los profesores y los alumnos, precisamente lo que decías, este tema de la soledad que tiene que ver con la salud mental, pero hablamos de salud mental en general, pero claro, los elementos de el uso de los celulares, la tecnología, poca convivencia dentro de los mismos colegios. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Es efectivo eso de que estamos muy preocupados de quién administra, dónde está la institucionalidad arriba, la burocracia también, y poco foco en el aula misma? Es cierto que dos cosas. Primero, los cambios institucionales pueden producir efectos en las salas de clase, pero ese es el test mínimo que debería someter a toda reforma. ¿Cuál es el canal a través del cual esta reforma va a cambiar la interacción al interior de la sala de clase? Y si uno sospecha que no la va a cambiar, posterguémosla. No es tan importante, digamos, desde el punto de vista práctico, porque además estamos viviendo una sociedad de cambios vertiginosos, culturales, sociales, tecnológicos, y eso indudablemente que al final impacta a la sala de clase, y por lo tanto tenemos que darle más herramientas a los profesores, a los directores para que puedan lidiar. Por ejemplo, una de las cosas que dejó esta reforma institucional fue un conjunto de procedimientos administrativos que tienen que seguir los directores de colegio para rendir los fondos, para cumplir con las exigencias de la superintendencia. El manual hoy día tiene 220 páginas para responder a todas estas exigencias regulatorias que tienen al final poco que ver con la sala de clase. Entonces los directores y los directivos en general y muchas veces los profesores pierden mucho tiempo en resolver estas informaciones que hay que entregar, que agregan poco valor, y pierden tiempo para enfrentar todos estos nuevos problemas que ustedes están mencionando. Si los directores están sobrepasados por factores administrativos y todos los problemas emergentes que están pasando en todas las organizaciones, no solamente en la escuela, porque aquí siempre un error, se piensa que todas estas cosas pasan solo en la escuela. Claro. Y la verdad es que pasan en todas las organizaciones, digamos, todos se tienen que ir adaptando, hay cambios que están ocurriendo, pero para eso hay que liberar la creatividad de los directivos, de sus profesores, para que vayan resolviendo y prestarles herramientas para que puedan lidiar con ello. Nada de eso creo yo que está claramente instalado hoy día en la agenda. Y ahí en ese sentido, Harald, cuando nosotros vemos la educación sabemos que claro, una cosa es lo que pasa en el establecimiento educacional, pero también todas las cosas que están como en torno al colegio como institución. Pienso, por ejemplo, la entrega de alimentos, que sea un espacio donde un espacio seguro, donde los padres pueden dejar a sus hijos para ir a trabajar. Es decir, como poco a poco se le van asignando cargas que en algún momento, como por muy nobles que sean como las intenciones, termina como atribuyéndole al espacio educativo cargas que de repente son problemas como sociales en general y termina pagando la cuenta de la educación. ¿Dónde está el límite de todo este tipo de cosas que uno dice, mira, está bien, en educación inicial es clave para el empleo femenino? Ya, está bien, pero ¿cuándo es el límite para no pasarse de la raya, como pasó con la ley de inclusión, que por buscar limitar la segregación termina siendo una reforma bien estructural que ha generado un montón de otras externalidades bastante negativas y que con resultados bastante mediocres? Entonces, ¿dónde está como ese límite de cómo lo externo termina afectando finalmente el proceso educativo? Lo que pasa es que, uno tiene ciertos objetivos y para la educación, la sociedad en general, en el mundo, tiene ciertos objetivos. Uno que formar ciudadanos, digamos, ¿no es cierto? Lograr que desarrollen habilidades, tanto cognitivas como socioemocionales, para lidiar con sus vidas personales y sus vidas profesionales en el futuro, si es que deciden seguir en la universidad o hacer otro tipo de actividades. Todo lo que hagamos tiene que estar orientado por esos tres grandes objetivos: la formación de sus ciudadanos, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y el desarrollo de las habilidades cognitivas. Pedirle mucho más al sistema educacional es traicionar un poco su esencia, digamos, y traicionar un poco lo que son capaces de hacer los profesores, los directivos con sus conocimientos, con sus especialidades, ¿no es cierto? Por supuesto, en algunas cosas, por ejemplo, en programas de salud,
hay una cierta familiaridad y probablemente, ¿no es cierto?, el colegio puede ayudar. Por ejemplo, en programas de obesidad hay una interacción entre el sistema escolar y el sistema de salud que debería aprovecharse, digamos. Pero mi colegio no tenía eso, ¿eh? Yo digo al tiro. José Francisco Lagos. No lo tenía. Pero todos estos son factores que hay que estudiar y que pensar, pero no sobreexigir, digamos, y pensar que el sistema educacional va a poder resolverlo todo. Cuando yo era ministro, las mayores visitas que yo recibía eran de personas, incluidos diputados, diputadas, que me pedían integrar algo más en el currículo. Entonces el currículo era una cosa como gigantesca al final, si uno hubiese hecho caso a todo eso, digamos. Y no es el propósito de la educación no es resolver todos los asuntos públicos, sino que cumplir con estos tres grandes objetivos, creo yo, que son fundamentales desde el punto de vista de las trayectorias personales de las personas una vez que salen de la educación básica y media. Bueno, estamos conversando junto a Harald Beyer, académico de la Universidad Católica y exministro de Educación. Harald, precisamente a este punto de lograr ciertos objetivos mínimos, pareciera también que estamos un poco perdidos ahí, sobre todo en la educación pública. Lamentablemente, por ejemplo, vemos en la PAES del año pasado, 97 de los 100 mejores colegios en el ranking son colegios privados. Hemos visto cómo van decayendo los colegios públicos, y al mismo tiempo la realidad de los colegios emblemáticos, desde el INBA hasta el Instituto Nacional y varios otros, que en el fondo eran esa gran esperanza de múltiples familias de poder darle a sus hijos la posibilidad de aprender y utilizar sus habilidades y compromiso académico para salir adelante. Y la verdad es que vamos viendo como todo eso va decayendo año tras año, y es muy doloroso para tanto el país como para las familias que depositan su confianza en ese sistema. ¿Cómo ves la realidad? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar de cómo esto va cambiando año a año? Bueno, ahí se instaló estos mitos que no tienen ningún sustento, porque la evidencia apunta más bien en el lado contrario, ¿no es cierto?, de que estos liceos emblemáticos eran liceos que no tenían ningún mérito. Y básicamente no tenían ningún mérito porque lo que hacían era seleccionar un grupo de estudiantes, digamos, ¿no es cierto?, relativamente talentoso, y ese grupo de estudiantes le iba bien si hubiesen estado en esos establecimientos o en otros, digamos. Y por lo tanto no eran realmente, no agregaban valor a la educación chilena, y era mejor que estuviesen distribuidos, digamos, ¿no es cierto?, o menos segregados los estudiantes, si se quiere, digamos, en distintos establecimientos, y con eso iban a tirar el carro de la educación chilena. Lo que hoy día sabemos, después de que se acabaron esas experiencias, es que en todas las carreras y universidades más selectivas, la proporción de jóvenes que viene de esos liceos ha caído significativamente. Y el argumento que estaba detrás es que iba a ser reemplazado por estudiantes de otros liceos públicos, digamos, que iban a llegar a esos lugares. Y eso no ha ocurrido. Hoy día ha caído fuertemente el total de representación de los liceos públicos en las carreras y universidades más selectivas. Y a mí me da risa un poco cuando se hacen esas comparaciones. Si yo comparo el 20% superior, no ha habido mayores cambios. Pero los liceos emblemáticos nunca fueron respecto del 20%, sino que fue sobre la élite, y desde su creación en 1813, digamos, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional, el argumento era educar una élite que podía llegar a alcanzar posiciones de poder, por así decirlo, en la sociedad chilena, y diversificar ese poder. Y eso lo cumplían los liceos emblemáticos. Nunca fue de competir en el grupo grande, sino que en acceso a carreras y universidades selectivas. Y eso se deterioró de una forma considerable, y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso. O sea, nuestra élite ha sido siempre, por así decirlo, diversa ideológicamente, pero no socialmente. Y los liceos emblemáticos contribuían a una diversidad social que hoy día está desapareciendo. Entonces es muy grave desde el punto de vista de cómo se va distribuyendo el poder de una sociedad en una democracia liberal, ¿no es cierto?, cuando este acceso es tan desigual. Y claro, si uno hubiese dicho teníamos un instrumento para reemplazar esto, a lo mejor era una experiencia que valía la pena intentar, digamos, pero nunca tuvimos un instrumento para reemplazar esa porosidad. No.
Entonces, hay un error conceptual en esa decisión que es bien preocupante y que hasta el día de hoy sigue siendo, por así decirlo, establecida, digamos. Sigue creyéndose de que no contribuye a la educación chilena cuando la evidencia mayoritariamente apunta en la dirección contraria. Bueno, ahí el lema del instituto es el gran fin del instituto es dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor. A nuestros auditores recordarles que José Francisco Lago, hijo ilustre del Instituto Nacional. Cero hijo ilustre, pero sí exalumno. Pero lo que dice Harald me hace mucho sentido, porque yo estaba en un colegio particular subvencionado en Puente Alto antes de estar en el Instituto Nacional. Y en el particular subvencionado tenía promedio 7. Y en el Instituto Nacional salí a duras penas con promedio 6.2. Pero eso es un excelente promedio para el Instituto Nacional, hay que decirlo. Es arriba del 20% superior de nota. O sea, era muy buen promedio. Pero claro, esa brecha entre 7 y 6.2 no significa que yo me volví un peor estudiante entre un cambio de colegio. Es que quizás todo ese contenido no lo estaba aprendiendo simplemente. No es que... Claro, me hubiera ido bien en el colegio, pero dejando de aprender un montón de cosas. No te están estrujando en tu máximo potencial. Claro. Y ahí a propósito de eso mismo, Harald, que cuando vemos 10 años después de alguna reforma, vemos resultados como los que tú señalaste, pareciera que un problema estructural de cómo abordamos los temas públicos en Chile es que una vez que se legisla, es como tema zanjado. Como, mira, no se vuelve a revisar. Y cuando ya van pasando los años, como que tenemos experiencia para ver si fue buena idea o no, o mala idea. ¿Y por qué crees tú, o sea, no sé si compartes este diagnóstico de que es tan difícil volver a abordar los temas cuando no entregaron los resultados que además muchas veces se dijeron que no se iban a producir o que iban a tener resultados contradictorios? O sea, a ver, en un sistema presidencial como el chileno, en una sociedad que es muy pluralista, estos dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que tienen los dos legitimidad democrática, hacen muy difícil coordinar la legislación. Entonces, una vez que tú logras aprobarla, claro, ponerse de acuerdo para cambiarla es extremadamente difícil por las características del sistema político. Pero dicho eso, en este caso sucedió una cosa que es virtuosa. Se convocó una mesa técnica por un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Senado, claro, ¿no es cierto? Y la mesa hizo recomendaciones tremendamente interesantes, entre otras, volver un poquito a una mayor selectividad académica en esos liceos, digamos, cumpliendo ciertas características. La mesa era bien transversal, hubo consenso, se acordó que el 80% de los estudiantes fuesen seleccionados por mérito académico. Ahora, el ministerio estuvo un poco patinando, digamos, y envió un proyecto que es bastante poco ambicioso en estos términos, digamos, baja de 80 a 60% y pide que se seleccione solo sobre ranking. Estos liceos emblemáticos en general seleccionaban por una prueba de aptitud académica, digamos. Pero una mini PSU. Pero eso demuestra que la sociedad chilena se dio cuenta de que hubo un error y está empezando a modificar y a regular, digamos, y a buscar un nuevo camino. Y esto probablemente no se va a zanjar ahora, sino que se va a seguir, y yo creo que no sé si en el corto plazo, pero en el mediano plazo vamos a volver a tener estos liceos emblemáticos, porque hoy día no tenemos reemplazo para esa porosidad social que generaban estos liceos en las universidades y carreras más selectivas. Bueno, ojalá los tengamos lo antes posible, porque realmente perder cada generación es un costo enorme para nuestro país. Bueno, estamos conversando junto a Harald Beyer, académico de la Universidad Católica, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, José Francisco Lagos. Buenísimo. Y ya volvemos con más. Llegó la hora, día viernes, de entrevista en profundidad. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad, y está
junto a nosotros Harald Beyer, académico de la Universidad Católica, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos conversando, bueno, el primer bloque, José Francisco, estuvimos conversando acerca de la educación escolar, y la verdad es que, Harald, queríamos también hablar de otro tema que es muy relevante y que también ha causado bastantes diferencias y cambios en los últimos años, que es la educación superior, que también ha sido un caballito de batalla para el gobierno. Y tú escribiste una columna muy interesante que se llama Una década de gratuidad, donde analizaste un poco qué ha pasado con el tema de la gratuidad en los últimos 10 años. Y la verdad es que es bastante interesante, sobre todo a puertas de la propuesta de reforma del gobierno, entender cuáles han sido los impactos que ha tenido esta política pública en la educación. Y para eso quería preguntarte, partir por entender qué motivó la gratuidad como política pública y cuáles son los impactos que se han visto en el último tiempo. Hay dos cosas que la motivaron. Lo primero es este argumento de que el sistema de crédito que existía en ese momento, que era el CAE, endeudaba demasiado a los estudiantes. Y eso tenía algo de verdad, digamos. Había un elemento ahí importante, requería una modificación muy importante el CAE para hacer un buen sistema de financiamiento estudiantil. Y lo otro era acceso. ¿No es cierto? Eran los dos argumentos, que con gratuidad vamos a lograr más acceso. Lo segundo ha demostrado no ser real, digamos. El acceso ya había ocurrido en educación superior, de hecho ha ido creciendo cada vez más lento a pesar de la gratuidad. El acceso, porque en gran medida ya se había logrado con los sistemas de financiamiento que existían antes. Por supuesto ha reducido el costo financiero, ¿no es cierto?, de la educación superior para quienes se benefician de la gratuidad, pero eso se podría haber logrado con otros sistemas como ocurre en otros países. Dos sistemas universitarios de gran calidad como son Australia e Inglaterra, por ejemplo, no tienen gratuidad. Funcionan con un sistema de crédito contingente al ingreso, donde la persona paga lo que puede pagar una vez que egresa de la educación superior. Y hay personas que no pagan nada porque no tienen los ingresos suficientes, y hay otros que contribuyen, y el sistema así se hace mucho más sostenible. Hoy día... Y la evaluación, perdón, se hace una vez que empieza a trabajar. Exacto, exacto. No cuando está entrando a estudiar, como lo que se hace en Chile. La gratuidad, en el fondo, hay personas que efectivamente hoy día tienen pocos ingresos, pero que después pueden tener muchos ingresos, claro. Y uno querría que contribuyeran a darle sustentabilidad al sistema. Entonces... o sea, el acceso no se mejoró, digamos, gracias a este sistema, y la gratuidad tiene este inconveniente, ¿no es cierto?, que es cara, de que hace menos sostenible el sistema de financiamiento de la educación superior. Y ya estamos hablando de una situación fiscal complicada. Sí. La gratuidad aporta 2.500 millones de dólares, significa el gasto en gratuidad. Como no hemos corregido el sistema de crédito, la morosidad es muy alta. Hoy día eso significa un gasto para el Estado de otros 500 millones de dólares para solamente hacer ejercibles las garantías que tiene el sistema, y por lo tanto estamos en una situación financiera complicada. Las universidades dicen que están apretadas financieramente, porque además todo esto funciona con unos aranceles regulados que se definen de acuerdo a metodologías bastante obsoletas, digamos, y poco interesantes desde el punto de vista del valor que aportan los distintos programas a los estudiantes. Y además, esta contracara de la exigencia que le hace, o más bien fijación de reglas que le hace la gratuidad o este sistema de financiamiento a las instituciones. Porque una cosa es ya fijar los aranceles, pero otra cosa que empieza a regular es el crecimiento de las carreras, y que además es una cuestión que ha sido muy criticada por las instituciones. Y además esto se quiere ser extensivo al nuevo sistema de financiamiento, que es este crédito, este FES, que finalmente termina como tomando lo que es más problemático de un sistema, como este exceso de regulación, quitándole además mucho dinamismo o margen de maniobra que tienen las instituciones para moverse. Es decir, está muy bien como hacer proyectos, la universidad, un proyecto a largo plazo y todo, pero el mundo profesional se mueve tan rápido que las universidades también tienen que tener como esta capacidad de adaptación, y hace algo que se comentaba en la discusión, que yo creo que
que también hoy día lo vemos, que es que finalmente, voy a decirlo en términos brutos, pero para que se entienda, pero el cliente de la universidad es más la decisión que toma el ministerio de cuánto le fija el arancel, más que convencer a estudiantes, venta mi proyecto educativo. No sé cómo lo ves tú. Claro, lo que pasa es que al Estado se le confunden los objetivos, digamos, porque por una parte necesita gastar menos. Una forma de gastar menos regulando los aranceles y regulando las vacantes, digamos. Claro. ¿No es cierto? Porque así se asegura de que no le vaya a crecer. Y le preocupa poco lo que pasa en las universidades. Entonces las universidades al final pierden recursos, tienen menos posibilidades de innovar. Además, curiosamente, tú tienes todo este sistema de financiamiento que es importante y no lo usas para generar los incentivos adecuados para que las universidades innoven. Hoy día sabemos, y esto es una cosa transversal, de que hay muchos programas que no le reportan valor a los estudiantes. Claro. Pero con el mecanismo de aranceles regulados igual se puede financiar, porque ahí lo que importa no es el valor que agregan, claro, sino que importa el costo que tiene el programa. El programa puede costar mucho, pero no agregar ningún valor, o costar poco y no agregar ningún valor tampoco, digamos. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo se va desarrollando un sistema que permite innovar en la formación de pregrado? Fíjense ustedes que en Europa, que en el Asia, en Estados Unidos, desde luego, los estudiantes su primer grado lo obtienen después de 3 o 4 años. Aquí... ¿El formato college o ese? No, en Europa no es un formato college, es un formato distinto donde se enseña en Estados Unidos college, sí, ¿no es cierto? Pero en Países Bajos, en Europa en general, no es un formato college, pero igual en 3 años, en España es 4, digamos, ¿no es cierto? Y después van articulando su formación, claro, que es mucho más efectivo que estas carreras que supuestamente duran 5 o 6 años, pero en la práctica están 6, 7 u 8 años, digamos. Claro. Y además las pruebas estas de comprensión lector y numérica adulta muestran de que nuestros egresados universitarios, después de pasarse todo ese tiempo, bastante más que lo que se pasa a los profesionales de otros países, digamos, ¿no es cierto?, tienen habilidades que son parecidas a las de un secundario europeo, digamos. O sea, entonces estamos haciendo mal las cosas, digamos, y tenemos todo este sistema de financiamiento que además está obstruyendo el desarrollo de las universidades y no estamos pensando realmente cómo deberían ser los programas de formación, cómo generar incentivos para que las universidades se vayan adaptando, como lo han hecho en otras partes, y al mismo tiempo vayamos invirtiendo más en investigación y desarrollo, que es lo que está como muy postergado. Entonces estamos teniendo un sistema de educación superior que rindió, yo creo, todo lo que podía haber rendido con el actual sistema de reglas, pero es muy difícil que pueda seguir progresando con esas reglas que hoy día existen porque no están innovando en pregrado, porque no tienen recursos para financiar innovación y desarrollo, no tienen tampoco incentivos desde el Estado para, por así decirlo, ser universidades que se especialicen. Hoy día, por ejemplo, todas las universidades tienen que hacer investigación, que es bastante ridículo, la verdad, porque es muy cara la investigación. Eso desfinancia además a las universidades que están más avanzadas en el ámbito de la investigación. Piensen ustedes que en Estados Unidos, de todas las universidades que existen, 7% son complejas. O sea, tienen doctorados, hacen investigación, 7%. Y hay alrededor de un 20% adicional que hace algún grado de investigación. Las otras universidades son docentes. Aquí queremos que todas nuestras universidades, en un país que tiene mucho menos recursos, haga investigación. Entonces, estamos yo creo que pensando mal los desafíos que tiene el sistema universitario y los institutos profesionales, además también que es donde se educa una parte importante de los jóvenes y adultos, digamos, en la educación superior. Harald, precisamente pensando en estos pros y varios contra o muchas promesas que traía esta gratuidad que realmente no se han cumplido y que en gran parte perjudican también la calidad de la educación y cierta libertad de las universidades a los distintos proyectos. Enfoquémonos en la nueva propuesta de gobierno, el FES, el nuevo financiamiento a la educación superior, que en el fondo es un sistema de gratuidad incluso mucho más potente, ya cerca del, si no me equivoco, el 90% de los estudiantes. Y que finalmente
va a frenar mucho, o sea, vamos a terminar con el crédito, va a generar que en el fondo hayan fijación de aranceles. Es un sistema y también complejo de entender. ¿Qué es lo que trae este nuevo FES y qué tanto se parece y multiplica lo que tenemos ahora? O sea, es curioso porque yo me atrevería a decir que en sus pilares fundamentales el FES es un buen sistema de financiamiento. Yo soy muy crítico, pero en sus pilares fundamentales es un muy buen sistema de financiamiento y es muy parecido a lo que envió el presidente Piñera el año 2012. Saca la banca, hace que el pago sea contingente al ingreso, digamos, la retribución al Estado, tiene un plazo máximo para pagar, digamos, y si no se paga se extingue la deuda, si es que quedara alguna deuda. El problema no es eso, sino que son los parámetros complementarios donde está el problema. No el sistema de financiamiento per se, sino que parámetros. ¿A qué me refiero con eso? Rápidamente los estudiantes se van a dar cuenta de que hay una tremenda trampa. O sea, si les reciben FES, ellos van a pagar durante un periodo que está definido en la ley un porcentaje de su ingreso que puede, en las simulaciones que se han hecho, puede significar que van a pagar 5, 6, 7 o hasta 10 veces lo que le prestaron. Eso es lo que muestran las simulaciones, digamos, a los que les va bien, digamos. Sí. Y va a haber un grupo grande que va a estar entre 1,5 y 5, pero ese grupo también se va a preguntar por qué tengo que pagar yo más de lo que me aportaron, digamos. ¿No es cierto? Y hay un grupo que queda subsidiado, que no logra pagar. Pero eso debería financiarse con dinero de impuestos generales, no pedirle al estudiante que se sacrificó durante 5 o 6 años, que le fue bien después, que retribuya 5, 6, 7 o hasta 10 veces, como digo, lo que le prestaron. Esa cosa es expropiatoria. Y esa van a tener estudiantes marchando en la calle apenas se den cuenta de esto, digamos, porque nadie está dispuesto, está bien, uno está dispuesto a ser solidario, pero uno decidir, digamos, cómo es solidario, ¿no es cierto? Pero no tiene por qué obligarme a cobrar, este impuesto es realmente expropiatorio. Y lo otro es que a los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9 que reciben este financiamiento, la universidad o el instituto profesional no les puede cobrar copago. Y eso significa, en algunas estimaciones gruesas que yo he hecho, del orden de $200 millones menos para las instituciones de educación superior. Mira. Y por lo tanto eso las debilita. Claro. Entonces, de nuevo, existe creo yo, la sensación en las autoridades que a las universidades les sobra la plata, que a los institutos profesionales les sobra la plata. Eso no es real, digamos. La Universidad de Chile y la Católica son las universidades que más invierten por estudiante en Chile, invierten $11.000 aproximadamente al año. Eso es lo que le alcanza su presupuesto. La Universidad de Sao Paulo, con la que estas dos compiten, digamos, permanentemente, tiene $22.000. Y para qué hablar de las universidades europeas que tienen desde $30.000 hacia arriba, digamos. Entonces, hay como un desconocimiento de lo que es realmente lograr tener un buen sistema de educación superior. Bueno, y precisamente ahí, desde la perspectiva de las universidades, porque finalmente acá ya no es tengo alumnos con gratuidad, tengo alumnos que pagan, alumnos con crédito, no. Como el sistema como me adscribo o no me adscribo, tengo gratuidad o no, lo cual algunos expertos también han dicho que va a generar a lo mejor la pérdida de muchos proyectos educativos muy interesantes que tenemos hoy día, la segregación de universidades que van a decir, con este sistema y sin este sistema, finalmente también segregando algunos alumnos, pero pensando en los proyectos educativos que tiene cada universidad, fijación de aranceles, el Estado muy encima de cada una de las universidades y cómo se gasta la plata que el Estado define que pone. ¿Cómo ves tú ese tal vez exceso de involucramiento del Estado dentro de la institución educacional? Precisamente porque te dice, yo soy el que te pasó la plata, yo soy el que defino las reglas. El riesgo es, ¿no es cierto?, que se lesiona la autonomía de las universidades. O sea, hay varios riesgos. Tú lo dijiste uno al pasar, que es muy importante. Van a haber universidades con capacidad de crear sus propios sistemas de financiamiento, ¿no es cierto? Claro. Y no sufrir todos estos problemas, y a las universidades que no tengan esa capacidad y que estén sufriendo los problemas, estas otras universidades le van a ir a quitar sus mejores académicos. ¿No? Porque un académico que no puede desarrollar sus proyectos, digamos, rápidamente se quiere ir, digamos, donde pueda desarrollar sus proyectos. Entonces eso termina empobreciendo y segregando el sistema, ¿no es cierto? Entonces ese es un problema.
Y el segundo problema tiene que ver con esta pérdida de autonomía, porque si el Estado va creciendo y va definiendo estas formas bastante arbitrarias, digamos, cuál es el arancel regulado, indudablemente que se lesiona la posibilidad de las universidades de desarrollar sus proyectos, porque acabar con el copago es lo que básicamente impide que las universidades puedan ir más allá del arancel regulado, que es bastante arbitrario la forma en que se fija. Si ustedes leyeron las resoluciones que definen esto, las resoluciones exentas del Ministerio de Educación, es un poco para tirarse el pelo, digamos, porque hay una serie de decisiones y supuestos que se emplean para hacer estos estudios que uno dice, bueno, pequeños cambios cambian completamente el panorama, digamos, y eso demuestra que el sistema es muy raro, digamos, desde el punto de vista de estas definiciones. Y al final lo que hace es que las universidades no pueden desarrollar sus proyectos y por lo tanto lesiona su autonomía. Y ahí también otra línea que se discutió en la tramitación de la gratuidad es cuáles van a ser las instituciones que sean proclives a recibir como este sistema, porque al principio, como estaba planteado, iba a haber un trato diferenciado entre universidades estatales y universidades privadas. De hecho, estaban excluidas instituciones como institutos técnicos profesionales, y fue un fallo del Tribunal Constitucional el que lo amplió, pero hace también que sea mucho más probable que nuevamente existan como este trato diferenciado entre instituciones versus lo que ve el alumno, que yo teniendo las mismas condiciones que mi compañero de al lado, social, económica, etcétera, voy a ser tratado distinto por el Estado según qué universidad elijo. O sea, como esta restricción de la libertad de los proyectos tiene un correlato en las instituciones, pero también podría tener uno en el alumno, que va a ver restringidas sus posibilidades de qué proyecto continuar. Por supuesto, pero hay que poner atención a eso, porque en la reforma universitaria del 2018, al principio hubo este intento de concentrar los nuevos recursos solamente en las universidades estatales y no resultó. Y no resultó por una razón que es muy sencilla. Hoy día de toda la matrícula de educación superior, incluyendo los institutos profesionales y los centros de formación técnica, solo el 17% está en instituciones estatales. Entonces es imposible jugar a decir, mire, yo me voy a concentrar en estas otras instituciones y dejar al 83% de los estudiantes fuera de la situación, digamos. Y claro, tú podrías haber dicho, y hay de nuevo un error estratégico de las autoridades de la época, uno podría haber dicho, yo voy a hacer crecer la oferta estatal. Que lo hicieron en los CFT, al menos. Claro, pero no tienen alumnos, digamos, porque no es crear instituciones cuando un sistema está consolidado, porque las personas van eligiendo, digamos. O se creó una universidad en Aysén, digamos, donde no hay básicamente estudiantes, y no se pensó estratégicamente en las universidades estatales, porque en vez de tener una universidad de Los Lagos, una universidad de Magallanes, una universidad de Aysén, que están a medio morir saltando, ¿por qué no haber creado una gran universidad estatal de la Patagonia, por ejemplo, que uniera todas estas tres instituciones? Entonces falta pensamiento estratégico en esto, digamos. Eso habría sido mucho más atractivo, creo yo, que haber creado una universidad de Aysén que tiene pocos alumnos y que no logra realmente, y le va a costar mucho destacar, porque al final la paradoja también le pasa lo mismo que le pasa al sistema de educación superior. Cuesta encontrar financiamiento porque estamos en una situación de déficit fiscal preocupante, y ¿por qué le vamos a estar dando? Al final el ministro de Hacienda dice, mira, Aysén no le demos tanto dinero, digamos, yo tengo que ahorrar de alguna manera para cumplir con mi meta, digamos. Entonces se empieza a producir una discusión que es de platas más, platas menos, pero no hay una visión estratégica de lo que uno quiere hacer con las universidades estatales, con las instituciones estatales, y tampoco una discusión estratégica sobre qué le quiere pedir al sistema de educación superior, digamos. Bueno, estamos conversando junto a Harald Beyer, académico de la Universidad Católica, exministro de Educación, y pensando en todos estos desafíos, porque realmente estas discusiones son bien políticas y a veces poco técnicas, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cuáles son los elementos que según tú debiesen ser prioritarios hoy día para empezar a tomar buenas decisiones en cuanto a la educación superior? Porque esto tiene múltiples aristas. Mencionaste alguna experiencia comparada con Inglaterra, con Australia, pero ciertos elementos que uno diría, mira, si yo tuviera que decidir, claro, si tuviera todo el poder del mundo mundial, diría, mira, estos 3, 4 ejes para mí son fundamentales de poner de manera prioritaria
para mejorar nuestro sistema de educación superior? O sea, claro, lo que pasa es que el sistema de educación superior está al final de la trayectoria escolar, ¿no es cierto? Educacional, por así decirlo. Y probablemente, si tú me preguntas a mí, mucho más importante para el desarrollo del sistema de educación superior es mejorar sustancialmente la educación escolar. Mira. Porque hoy día, en parte, las carreras son largas. Yo estoy un poquito... porque los estudiantes llegan muy mal preparados. Entonces, hay que nivelarlos, digamos, ¿no es cierto? Hay que lograr que lleguen, porque el sistema escolar no está cumpliendo. Y si tú me preguntas más, tenemos un problema serio de falta de cobertura en educación de primera infancia. Sí. Fíjense ustedes que la encuesta longitudinal de primera infancia muestra que a los 5 años, las brechas en habilidades socioemocionales y cognitivas que hay entre niños de hogares acomodados y de hogares muy vulnerables es tan alta como la que existe al final del sistema escolar cuando los estudiantes dan la PAES. Si uno hace un poco como la equivalencia, es más o menos la misma brecha. Es decir, las brechas realmente se determinan en los primeros años. No estamos haciendo una política interesante para lograr que esas brechas sean menores, y eso después repercute en el sistema escolar y también en el sistema de educación superior. Ahora, yendo a políticas propiamente universitarias, yo creo que hay que mejorar fundamentalmente la articulación del pregrado, y los estudiantes tienen que tomar carreras más cortas y después ir especializándose en función de los intereses que vayan. Casi todos los países se han movido en esa dirección. Eso desarrolla mejores habilidades de los jóvenes y les permite después ir encontrando su camino de una forma mucho más autónoma de la que tienen hoy día, digamos, que de esta excesiva profesionalización prácticamente te encajona, digamos, ¿no es cierto? Y hoy día el mundo que estamos viviendo es un mundo donde todo lo contrario ocurre, digamos, no hay encajonamiento, sino que todo se abre, digamos. Entonces hay que pensar cómo el sistema de educación superior contribuye a eso. Y después tenemos que ser capaces de hacer más y mejor investigación, ¿no es cierto? Que hoy día hay cosas muy atractivas ocurriendo en Chile, pero estamos todavía lejos de lo que están ocurriendo en otros países. Yo diría que esas dos prioridades son fundamentales. Bueno, te dijimos, Harald, que esto se iba a pasar volando y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Harald Beyer, académico de la Universidad Católica, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex ministro de Educación. Te queremos agradecer por habernos acompañado en este viernes de entrevista en profundidad. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un buen fin de semana para los auditores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No se vayan porque todavía queda más. Llegó la hora en Radio Agricultura. Vamos a una pausa y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y por supuesto saludamos a quienes hacen posible este programa, Mara Cedini. Si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino te ofrece. ¿Mesas en vivo? Sí. Apuestas deportivas, por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora todo junto y empieza ganando con nosotros. latamwin.online, donde sabes, apuestas, ganas. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto Res Pública y Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales con un pequeño aporte mensual. Haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Con Edify, olvídate las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y llegamos al final de esta edición de Llegó la Hora, una extraordinaria entrevista en profundidad y
después de una semana rara, además con feriado incluido, Es verdad. nosotros nos vamos, Maracini. Así es, pero como siempre nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la tarde en su programa favorito Radio Agricultura. Llegó la hora. Que estén bien. Chao. En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.